Bueno, continuando con los problemas de dinámica circular, ¿algún buen compañero que me lea el problema, por favor? ¿Quién dijo yo? No se peleen. Yo, Eso. Dele, por favor. un péndulo se sostiene como se muestra en la figura. Si el sistema gira alrededor de su eje con una rapidez angular W, el collarín se mantiene en reposo con respecto a la base horizontal que lo sostiene debido a la fuerza de fricción de 15 newton. El hilo del péndulo forma un ángulo de 45 grados en la vertical. Hallar la masa del collarín si la masa del collarín es igual a la masa de la esfera del péndulo. Considere gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Excelente, gracias, José. A ver, algo importante es que nos dan que el collarín y la esfera tienen masa m. Es muy importante. Segundo, de qué es un collarín. Esa es la pregunta, ¿no? A ver, la mayoría, ¿y qué es un collarín? Bueno, algunos sí sabían, otros no. Este es un problema que lo planteó el ingeniero, es uno de mis colegas que no me acuerdo ahorita, el ingeniero Santalla, ¿no? Que lamentablemente ya no está este semestre con nosotros. No, él me decía que lo planteó y que, bueno, yo le decía, pero algunas cosas no estaban muy clara o muchos alumnos se asustaron con el examen, que muy pocos resolvieron esta pregunta en ese semestre, ¿ya? Pero me parece que sí requería un poco de análisis previo, igual que lo que hicimos en el problema anterior, ¿no? Entonces, ese es el tema, hacer un análisis del problema inicialmente. Entonces, nos dice que el collarín se mantiene en reposo. Este es el collarín, ¿no? Porque si se moviera esta masa, se movería también la esfera. Entonces, el movimiento circular dejaría de ser un movimiento circular, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos siempre es identificar el centro de giro, que en este caso tendríamos dos centros de giro, ¿no? Dos centros, uno para cada cuerpo. Lo que pasa es que hasta el momento siempre hemos tenido solamente una masa. ¿Se han dado cuenta? En todos los problemas había una masa. Bueno, había en algún problema dos masas, pero nuestro eje de giro era el mismo, nuestro centro de giro. En este caso, el eje de giro cambia. Este es nuestro centro de giro, ¿sí? Para el collarín. Y para la esfera, este sería nuestro centro de giro, ¿no? Entonces, si tenemos dos centros de giro, tendríamos que tener dos radios. Primero, este sería un radio 1, le llamaremos así, y este sería un radio 2, ¿no? Entonces tendríamos dos cuerpos diferentes. Ahora aquí tenemos una cuerda, una tensión, que evidentemente nuestras ecuaciones se van a formar a partir de esa, se van a unir, por así llamarlos, o el sistema se compone y se unen a través de la tensión. Pero leamos nuevamente el problema en la parte más importante. Hasta acá creo que no hay nada nuevo, hasta la rapidez angular, que es lo que nos están pidiendo. Luego dice, el collarín se mantiene en reposo. ¿Cómo se mantendría en reposo este collarín? Porque si veo esto y empiezo a girar el collarín es como un aro, ¿no? En realidad, o como un cilindro en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes ven el collarín se va a desviar, se va a deslizar por este tubo plomo. Entonces, si el sistema empieza a girar, el sistema mecánico empieza a girar, entonces lo más seguro debería ser que este collarín salga disparado hacia afuera, se vaya hacia afuera, ¿no? Si empieza a girar. Pero nos dice que se sostiene debido a la fuerza de fricción. Entonces, y esto es muy importante, fíjense, ya nos están dando y nos dicen que hay una fuerza de fricción, ¿sí? Con Fr 15 newton. Entonces significa que si el cuerpo tiende a irse hacia afuera, ya nos están dando una fuerza, ¿sí? Nos dicen que la fuerza de rozamiento va hacia la derecha, porque el cuerpo va a tender a irse hacia la izquierda. ¿Está bien? El hilo del péndulo forma un ángulo de 45 grados, y bueno, es un dato que ya nos habían proporcionado en algún momento también, con la vertical, hallar la masa del collarín, ¿no? En realidad nos están diciendo hallar la masa tanto del collarín como de la esfera, porque aquí luego nos dicen que la masa del collarín es igual a la masa de la esfera. Entonces, básicamente nos piden hallar la masa. ¿Está bien? Ahora sí ya entiendo mejor el problema. Me tomo como 5 minutos de entender el problema, ¿vieron? Me va a tomar otros 10 minutos hacer diagrama de cuerpo libre.
Y resolver el problema debería tomar un minuto a lo mucho, ¿ya? Porque ya entendí el problema y sé cómo resolverlo. Entonces, lo que hacemos en la siguiente diapositiva, ¿ya? Es realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que hemos hecho nosotros generalmente para esto es dibujarnos el diagrama más pequeñito, colocar el paso 1, colocamos aquí que los datos importantes como la fuerza de rozamiento, el ángulo tita, la gravedad, y lo que nos están preguntando es la masa. Luego tenemos el paso número 2. Dice, analizando el collarín. Vamos a hacer un análisis solamente del collarín para identificar un poco las fuerzas, ¿ok? ¿Ya? Aquí tenemos dos fuerzas. Uno ya la que nos dicen que es la fuerza de rozamiento y tenemos una normal por si acaso, que me parece que no se utiliza, pero es bueno diagramarla, ¿ya? Porque por ahí en otro problema sí ustedes lo necesitan, ¿ya? ¿Se acuerdan que si nosotros en el problema necesitamos la fuerza de rozamiento, sí o sí se necesitaba la normal, ¿no ven? Porque fuerza de rozamiento es igual a nu por normal. Pero en este problema específicamente nos están dando la fuerza de rozamiento. Entonces tal vez no necesitemos la normal, ¿ya? Pero quería ejemplificarlo este ejemplo porque podría ser un problema para otro y nos podría pasar esto, ¿no? Entonces, imagínense que este es el collarín. Entonces, para que se deslice, tiene que estar apoyado en la parte superior de la barra, ¿no? Por su peso del mismo collarín, sí que tiene una masa M, nos dice. Entonces, si se fijan acá, he dejado un poco más de espacio en la parte de abajo, para indicar que en la parte de arriba sí está pegado, ¿no? Con el collarín, con el, con el tubo. Entonces, si existe una superficie de contacto ahí con esa superficie, tendríamos que tener una normal ahí. Y la normal tendría que ser hacia arriba, ¿sí? Perpendicular al, a la superficie de contacto, ¿ya? Entonces colocamos aquí la normal para el problema. Nuevamente repito, tal vez no lo utilicemos porque ya nos dan la fuerza de rozamiento, pero sí lo diagramamos y hacemos la normal. ¿Está bien? Entonces, eh, sí, nuevamente. Ahora, si por algún motivo el collarín estuviera pegado hacia arriba, la normal tendría que ser hacia abajo. ¿Ok? Si fuese así. En este caso no pasa eso. El collarín está pegado y la masa tenemos una fuerza aquí que lo voy a dibujar, que tendría el peso, ¿no? Hace que el collarín esté pegado en la parte superior, tenga una superficie de contacto con la parte superior. Entonces, si es así, tendríamos la normal hacia arriba, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Ahora sí ya podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacemos el diagrama de cuerpo libre de bloque M, que sería el collarín en este caso, y decimos la normal, lo que hemos dibujado, la normal está acá, la fuerza de rozamiento que ya nos decían, que ya nos daban como dato, para que el cuerpo no se vaya hacia afuera, ¿no? Producto del movimiento circular que tiene. Aquí tenemos el peso, masa, gravedad, lo he colocado directamente. Tendríamos la tensión T. Hacemos un corte a la cuerda y hemos aprendido eso. Entonces, si hacemos ese corte, la tensión va hacia la esfera, ¿no? Esa sería la tensión. Ahora, lo que les decía, en el primer paso ya habíamos hecho esto, pero siempre hagan el eje radial, el radio. Eso ya lo he colocado porque ya lo teníamos. Entonces, esta tensión, bueno, perdón, las normales son fuerzas tangenciales, ¿no? Nuevamente, estas serían las fuerzas, perdón, este con otro color más bonito. Ahora sí. Estas serían mis fuerzas tangenciales y estas serían mis fuerzas radiales. La tensión no es ni tangencial ni radial, entonces lo que voy a hacer es descomponer en dos de acuerdo al ángulo. Lo bueno es que aquí ya me daban el ángulo con la vertical, ¿no? Tita. Entonces este tita estaría acá y digo tensión T1 al lado que está el ángulo sería el coseno T, coseno de tita, y al otro lado que no tengo ningún ángulo tendría que ser T seno de tita. Ahora sí, todas las fuerzas están en el eje radial o están en el eje tangencial. Hasta este punto, ¿existe alguna duda? Bueno, queda todo claro, imagino, si no me levantan la mano o me chatean. Ya no hay problema. Bueno, continuamos entonces con el problema. Una pregunta, Inge. Dele, Joan, dígame. Con respecto al radio L, al lado izquierdo, igual no tendría que ser, ¿o me equivoco? Ya, buena consulta. Como leía su compañero José, si no me equivoco, sí, nos daba a entender y también el problema nos los plantea la siguiente condición. A ver, primero,
tenemos, primer paso, estamos estudiando primero al collarín, solo al collarín. Imagínense que está solito el collarín, ¿ya? Solito. Si este cuerpo va a girar de este sistema mecánico, que ustedes ven acá que está en plomito este sistema mecánico, entonces el collarín va a girar más o menos así. Voy a colocarlo con el color rojo que nos caracteriza para nuestro eje radial, ¿no? Va a girar así, ¿sí? Porque el collarín lo que va a hacer es girar así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí va a girar. Entonces, lo que nos interesa es su radio, su eje de giro. Su eje de giro del collarín tendría que ser este punto, aquí. Este es el eje de giro, ¿sí? ¿Se ubican? Aquí. Y su radio tendría que ser, entonces lo voy a poner con otro color, un poco medio fresa, pero no importa, ¿ya? Este sería su radio. Entonces sería L, ¿no ves? Y el radio al otro lado tendría que ser este. ¿Se dan cuenta? Solamente el collarín. Ahora identifico las fuerzas, son las fuerzas externas que están. En este caso la tensión es una fuerza externa. No se considera al otro lado porque para nada afecta ese radio de giro, ¿no? ¿Está bien? Al que sí le va a afectar ese radio de giro es cuando estudiemos al cuerpo de masa M de la esfera. Ese sí tendrá un nuevo eje de giro, ¿no? Tendrá que ser acá. Y obviamente esta esfera, toda su trayectoria tendrá que ser algo así, ¿no? Así, algo así tendrá que ser. Entonces, si yo dibujo nuevamente, el radio tendría que ser de un color, otra vez un color fresa. Su radio tendría que ser este. Aquí su radio sí tendría que ser L más L, no 2 veces L. Al otro lado tendrá que ser lo mismo, 2 veces L. Y aquí está girando. Si dibujo hacia el otro lado, si dibujo el collarín de nuevo, el collarín tendría que estar más o menos por acá, ¿no ve? La esfera tendría que estar justo por aquí, ¿no ve? Y tendríamos aquí la tensión, la cuerda, y para que quede completo, esto sería perdón, voy a poner con plomo, sería la barra de color plomo, no tengo color plomo, acá tengo negro, pero esto sería la barra, ¿no? ¿Se dan cuenta? La barra, el collarín y estaré girando así. No he encontrado una herramienta que me permita simular este movimiento, pero ya la voy a encontrar, ¿ya? ¿Está bien? Sí, Ahora, está bien. lo he explicado claramente, me parece. ¿O quedó alguna duda? No, ¿no? No, Inge. Bueno, yo sé que trato de hacer lo mejor que puedo, pero vamos a seguir mejorando. Siempre mejoramos en cada clase, ¿ya? Siempre vamos mejorando. Bueno, quedó clarísimo. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas tangenciales. La única sería normal y por el otro lado masa gravedad en T coseno de tita para el collarín, ¿no? Aquí está. Perdón, muy rápido. La normal va a ser igual a T coseno de tita más masa gravedad en el eje tangencial, ¿sí? Igual a cero debería ser, menos igual a cero, pero ya lo hemos llevado a otro miembro y solamente se quedan las fuerzas tangenciales. Ahora las fuerzas radiales, positivas las que van hacia adentro, fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración centrípeta a las fuerzas radiales, ¿no? Fuerza de rozamiento, menos las que están en sentido contrario, T seno de tita, igual a masa por aceleración. En este caso no tenemos velocidad angular ni velocidad lineal, ¿no? Como pregunta, entonces podríamos reemplazarla con cualquiera de las dos ecuaciones, en función de la velocidad lineal o en función de la velocidad angular. En este caso voy a reemplazar la aceleración centrípeta en función de la velocidad angular, ¿ok? Reemplazo en función de la velocidad angular y básicamente tengo esta ecuación. En vez de radio sería L, ¿no? Velocidad angular por radio debería estar acá, pero le estoy colocando L porque L es mi radio del collarín. Reemplazo en la ecuación anterior y tengo esto. FR ya no reemplazo nu por N, ¿no ve? Porque FR ya es dato. Mucho ojo con eso. Y aquí es lo que les decía, fíjense, en el caso que nos diesen coeficiente de rozamiento sería nu por N, ¿no ve? Y N tendríamos que sacar de la ecuación 1. Pero en este caso, en esta ecuación no hay N. No hay N. Porque no necesitamos colocar nu por N. Entonces no necesitamos reemplazar la ecuación 1 en 2. Y básicamente se queda esta ecuación así. Y lo que me preguntaba, no sé si era Wara o era Mayra, o no sé quién era, me preguntaba, ¿y qué pasa con las fuerzas tangenciales? En este caso sí, fíjense la ecuación de fuerzas tangenciales, pero no la necesito. ¿Ya? No la necesito. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro con eso más. No sé quién me preguntó, ya me olvidé. Pero hicimos el diagrama de cuerpo libre del collarín solamente.
Ese es un problema especial, por eso ya es un poco más difícil, porque es el primer ejemplo donde hacemos dos diagramas, ¿sí?, de cuerpo libre. Primero estamos haciendo para el colarín, hacemos sus dos ecuaciones. Ahora vamos a hacer para la esfera. ¿Está bien? Si no hay consulta, nos pasamos a la siguiente, el siguiente diagrama, la siguiente diapositiva, haciendo el diagrama de cuerpo libre para la esfera, que ya lo hemos hecho algo parecido, me acuerdo de un carrito, ¿no? Pero lo hicimos para dinámica lineal, pero en este caso es la misma idea. Primero, el centro de giro que estaría en este punto, que eso ya les había explicado hace un momento a detalle. El radio que sería 2 veces L, L más L, que sería esta misma distancia. L más L, 2 veces L, ¿ya? Y tendríamos acá entonces el radio y a partir de eso tenemos que encontrar las fuerzas externas. El peso, esto sí lo hicimos en un problema de dinámica lineal, ¿no? El peso y la tensión. Hacemos el corte imaginario y la tensión va hacia arriba, ¿no? Hacia arriba hacia abajo, entonces ahora va hacia arriba por el tema que estamos cambiando y estamos estudiando ahora la esfera, ¿no? Aquí sería la tensión y el peso. Las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales. Las fuerzas radiales tendrían que ser las fuerzas que están en esta vertical y las radiales y las tangenciales en esta. Entonces, tensión no está en ninguna de las dos. Descomponemos, vemos que aquí tenemos el ángulo θ. Si hacemos en este eje tangencial, se replicaría el ángulo, ¿no? ¿Está bien? Eso ya lo saben ustedes por geometría. Entonces, θ estaría acá, ahora sí podemos descomponer. La fuerza con el ángulo que está al lado es coseno, t coseno de θ. Y para el otro lado es seno de θ. Eso ya lo hemos visto muchas veces también. Y básicamente lo que nos queda hacer es el diagrama de cuerpo libre. Primero las fuerzas tangenciales, y bueno, ya hemos estudiado el cuerpo libre. Ahora las fuerzas tangenciales, hacemos sumatoria de fuerzas T igual a 0. La única fuerza arriba sería T coseno de θ y abajo masa de gravedad. Le igualamos las ecuaciones. En las radiales solamente tenemos T seno de θ, la única que es positiva. Hacia la izquierda no hay fuerzas radiales o fuerzas centrípetas, no hay. Igualamos esas fuerzas a masa por aceleración y colocamos solamente entonces T seno de θ igual a masa por aceleración centrípeta. Nuevamente, hace rato hicimos en función de la velocidad angular, entonces aquí la aceleración centrípeta igual la hacemos en función de la velocidad angular, ¿no? Y colocamos T seno de θ reemplazando la ecuación anterior, masa por la aceleración centrípeta. Ahora no sería radio, no sería 2 veces L porque su radio es 2 veces L. Ahora, fíjense que los dos cuerpos, cuando hacemos sumatoria de fuerzas radiales, es igual a masa por aceleración centrípeta. Es decir, la aceleración centrípeta es para los dos cuerpos, porque los dos tienen una trayectoria circular, uno independientemente del otro, ¿no? Cada uno con su propia velocidad angular. Bueno, en este caso no. Cada uno, en realidad la velocidad angular va a ser la misma, porque tienen el mismo centro de giro. Como aprendimos en movimiento circular, cuando los cuerpos tienen un mismo centro de giro, como en este caso, el mismo centro, claro que está en diferentes lugares, pero es el mismo centro que sería la barra, no sería nuestro eje de giro, es el mismo, la velocidad angular para ambos es el mismo. Lo que cambia es el radio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Decimos eso en movimiento circular. Entonces, eso pasa cuando son poleas concéntricas o tienen un mismo centro de giro. ¿Ya? Bueno, hasta aquí son las ecuaciones. Me parece que no tendrían otra duda. ¿Sí? Creo que no hay alguna duda más adicional. ¿Sí? Porque ya básicamente esto ya es matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Copié 2 veces la misma diapositiva. Ahora sí. Voy a copiar todas las ecuaciones anteriores, ¿sí? Las que estaban hacia atrás. Y ahora, ¿cómo resuelvo el problema? A ver, tengo 31 participantes. Una valiente, ahora hace rato fue un valiente. Ah, no, fue una chica o un chico, no me acuerdo. A ver, damos empate, chicos y chicas. ¿Quién hace el desempate? ¿Cómo resuelvo el problema? Tengo las ecuaciones planteadas y necesito encontrar la masa. A ver, ¿quién es el valiente o la valiente? Inge, ¿podríamos dividir? ¿Quién me habla? ¿José? Sí, yo. Ya, José. Buenos días, Inge. Buenos días de nuevo. Dígame. Yo creo que podríamos dividir las ecuaciones, la 2 y la 4. Se van a ir la masa, la velocidad angular. Ah, no. Bueno. Dije, podríamos reemplazar T seno de θ en ecuación 2, de la 4 a la 2. Ya, podría ser una opción, ¿no? Inge, ¿podríamos sumar
la ecuación 2 con la ecuación 4. Sí, podríamos sumar o podríamos igualar. Fíjense que aquí es lo mismo, ¿no? La Ah, ecuación sí, 2, igualar, sí. el lado derecho son iguales, ¿no? A excepción Ajá, de este 2. Ese 2 me está molestando. Podría pasar a dividirlo tal vez. Igualo sí. las dos y ya podría facilitar el problema, ¿no? Bueno, Ajá. haremos eso, ¿les parece? Creo que en realidad, como les dije, podemos hacer varias cosas. Es más, ni me acuerdo cómo lo hice acá. Entonces, tal vez hice de otra forma. Vamos a ver qué sigue. A ver, igualando 2 y 4. Hay varias formas de resolver. Sí, hice lo que estaba sugiriendo uno de sus compañeros también. O sumar o dividir. En este caso, si sumamos o restamos en realidad 2 y 4. Previamente llevamos el 2 a dividir acá, ese 2 que nos molesta. Lo pasamos a dividir aquí a t seno de tita. Y podríamos igualar 2 y 4, ¿no? Porque son igualitos. Más la velocidad al cuadrado L, más la velocidad angular al cuadrado L. Y 2 pasó a dividir, entonces son igualitas. A este lado nos queda FRT seno de tita, está aquí, y a este lado nos queda T seno de tita sobre 2, porque el 2 pasó a dividir, la ecuación 5. Hasta aquí está bien, hoy vamos a utilizar la ecuación 2 y la ecuación 4. Sí, Podríamos sí. sumar acá tal vez, ¿no? Las ecuaciones, o podríamos hacer algo más, ¿no? Tal vez, ¿sí? Podríamos hacer algo más. Tal vez de 3 podríamos sacar tensión, porque aquí lo que no tenemos es tensión. Podríamos sacar T la tensión, sería masa gravedad coseno de tita. Si reemplazamos 3 en 5, aquí seno sobre coseno me da tangente, seno sobre coseno tangente, y ya me facilitó porque tita es 45. Tangente de 45, ¿cuánto sale? 1. Uno, hijo. Y bueno, eso ya prácticamente Uno. está resuelto el problema. Entonces haremos eso. De 3 despejamos t, me queda masa gravedad coseno de tita, me queda una nueva ecuación 6. La ecuación 6 la voy a reemplazar en la ecuación 5 y tendría acá FR reemplazando en 2 obviamente, o en 5 en realidad. FR reemplazo en T, masa gravedad coseno de tita, esta ecuación T, acá en mi apuntador. Y tengo que es igual a seno de tita, igual a masa gravedad, que me quedaba aquí, masa gravedad coseno de tita en vez de tensión, y queda seno 2 sobre 2, ¿no? Digo seno de tita sobre 2. Aquí seno sobre coseno tangente, seno sobre coseno tangente, y nada más. Creo que no se puede hacer nada más. Hacemos eso, tangente de tita, pero sabemos que tangente de tita es 45, entonces, exactamente, ¿no? Tangente de tita es 45, se me va tangente de tita y me queda FR, un medio masa gravedad, más masa gravedad. Sumo estos miembros de acá, me queda 3 medio masa gravedad. FR no lo estoy despejando porque es un dato del problema. Despejo masa, ¿no? Gravedad pasa a dividir, ¿sí? Gravedad pasa a dividir, 3 pasa a dividir, 2 pasa a multiplicar. Y básicamente reemplazo FR que nos daban el problema que era 15. Gravedad es 10, 2 por 15 es 30, 3 por 10 es 30, 30 entre 30 da 1. Masa igual a 1 kilogramo. Tanto lío para que nos digan que la masa es 1 kilogramo. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Y así sería todo, ¿no? Así sería, básicamente, eso sería el problema. ¿Qué les pareció el problemita? Camilo largo. Camino largo tomado tal vez en la resolución de ecuaciones, sí, puede ser, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otras? En realidad, nuevamente les digo, ustedes podrían haber resuelto aquí en 2 pasos o en 3. Depende mucho de su habilidad matemática que ustedes tengan, ¿ya? Entonces voy a suponer que porque soy físico le doy la vuelta un poco a la parte matemática, ¿ya? Pero lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Y es lo que a lo que me dedico, digamos, y lo que me interesa que ustedes aprendan, es justamente esas partes de acá, esta parte de acá, esto. Esto me interesa a mí, que ustedes aprendan bien. Hacer el diagrama de cuerpo libre, a entender el movimiento, ¿sí? El movimiento hacia dónde van, cómo plantear las ecuaciones, cómo encontrar el eje radial, ¿sí? Cómo aplicar la teoría que hemos aprendido. ¿Ok? La parte matemática ustedes la pueden hacer de muchas formas. Depende de su habilidad. Si llegan al resultado, está bien. Pero esta parte, por ejemplo, yo cuando reviso un examen, lo primero que veo es el diagrama de cuerpo libre. Si el diagrama de cuerpo libre está mal, ya ni me tomo la molestia de revisar el procedimiento matemático.
¿ya? Porque ustedes se les evalúa en matemática, ¿no? A mí me interesa esto. Si esto está mal, todo está mal, ¿ya? ¿Está bien? Si esto está bien, todo está bien, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si me fijo yo el diagrama de cuerpo libre, veo que está bien, me voy al resultado y tienen los 20 puntos. Y así reviso los exámenes, ¿ya? Le doy una vuelta, obviamente, pero no reviso a detalle, ¿ya? Porque sé que si hicieron mal el diagrama de cuerpo libre, hicieron mal las ecuaciones, hicieron mal el resultado. ¿Alguna consulta? ¿Algo más? Tal vez Flor, Todo, todo Francisco, claro, Inge. ¿todo claro? Qué bueno. Bueno, creo que es momento de, con esto creo que ya quedó claro, o hacemos un problema un poco más complicado. ¿No creen que necesitamos uno más? Uno Uno más, más, Inge. Inge. Uno más, Uno ya. más. Haremos uno más entonces. Para no cortarlo a medias, nos saldremos del Zoom y volveremos a entrar. Así yo también ya tengo la grabación parcial porque he notado de que me hace una grabación mucho más comprimida cuando lo hago en el Zoom. Entonces, lo cortamos hasta aquí y nos volvemos a conectar. No tardamos ni un minuto, ¿ok? Nos conectamos y nos volvemos a Está bien, Inge. conectar. Ya, un minuto para eso.